La noche del 18 de diciembre de 1994 parecía completamente normal en Port Elizabeth, una ciudad costera de Sudáfrica. Las calles comenzaban a vaciarse, los restaurantes cerraban sus puertas, las familias regresaban a casa después de un domingo tranquilo, y una joven de 27 años terminaba de visitar a unos amigos sin imaginar que estaba a punto de enfrentarse a una de las pruebas de supervivencia más extraordinarias de la historia. Su nombre era Alison Botha. Años después, millones de personas conocerían su historia, no porque fuera una celebridad, ni porque hubiera cometido un crimen, sino porque logró sobrevivir a un ataque que los médicos describieron como prácticamente imposible de superar, y además consiguió identificar a los dos hombres que intentaron acabar con su vida. Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Alison Botha era una joven trabajadora, independiente y muy querida por quienes la conocían. Vivía en Port Elizabeth, una ciudad situada en la costa sur de Sudáfrica, conocida por sus playas y su ambiente tranquilo. Trabajaba como agente de seguros. Llevaba una vida sencilla. Disfrutaba pasar tiempo con sus amigos y su familia. Nada hacía pensar que aquella noche terminaría convirtiéndose en protagonista de uno de los casos criminales más impactantes del país. Era poco después de las 9 de la noche cuando Alison regresó a su apartamento. Estacionó su automóvil frente al edificio donde vivía. Apagó el motor, tomó sus pertenencias y caminó hacia la puerta. Todo parecía completamente normal, pero alguien la estaba observando. Mientras intentaba abrir la puerta del automóvil para sacar sus cosas, un hombre apareció de repente detrás de ella. Llevaba un cuchillo. Sin darle tiempo para reaccionar, la amenazó y le ordenó guardar silencio. Segundos después apareció un segundo hombre. Entre los dos la obligaron a regresar al asiento del conductor. Uno tomó el volante. El otro permaneció junto a ella para impedir que escapara. El vehículo comenzó a alejarse lentamente del vecindario. Alison intentó mantener la calma. Sabía que cualquier movimiento podía empeorar la situación. Mientras avanzaban por las calles oscuras de Port Elizabeth, los agresores hablaban entre ellos. Parecían conocerse muy bien. Sabían exactamente hacia dónde iban. Después de varios minutos dejaron atrás la ciudad. Las luces comenzaron a desaparecer. El automóvil entró en una zona cada vez más aislada. No había casas, no había tránsito, solo caminos de tierra rodeados por vegetación. Durante el trayecto, Alison trató de conversar con ellos. Esperaba encontrar alguna oportunidad para convencerlos de dejarla ir. Les dijo que podían quedarse con el automóvil, con su dinero, con todas sus pertenencias. Solo les pidió que la dejaran con vida, pero ninguno respondió. El silencio dentro del vehículo era inquietante. Finalmente, el automóvil se detuvo en un lugar completamente deshabitado. Era un terreno abierto, lejos de cualquier posibilidad de recibir ayuda. Los hombres obligaron a Alison a bajar del vehículo. Ella comprendió inmediatamente que el robo nunca había sido el verdadero objetivo. Aquel lugar había sido elegido con anticipación. Todo había sido planeado. Durante los minutos siguientes ocurrió una agresión extremadamente violenta. Por respeto a Alison y a la gravedad de los hechos, no describiremos esos detalles. Lo importante para entender este caso es que las lesiones fueron tan severas que los propios agresores creyeron que era imposible que sobreviviera. Convencidos de que ya no representaba ningún riesgo para ellos, abandonaron el lugar y se marcharon. El automóvil desapareció entre la oscuridad. El silencio volvió a apoderarse del campo. Todo indicaba que aquella historia terminaría allí. Pero fue precisamente en ese instante cuando comenzó el capítulo más extraordinario de este caso. Alison recuperó lentamente la conciencia. Estaba sola. No veía a nadie. El dolor era insoportable. Durante unos segundos intentó comprender qué había ocurrido. Luego hizo algo que ningún médico habría considerado posible. Se obligó a levantarse. Cada movimiento requería un esfuerzo inmenso. Sabía que si permanecía allí, nadie la encontraría, y que el tiempo jugaba en su contra. Sin saber cuánto podría resistir, comenzó a caminar lentamente en busca de una carretera. Cada paso representaba una decisión de seguir luchando. No sabía si alguien aparecería. No sabía cuánto faltaba para encontrar ayuda. Solo tenía una idea en su mente: sobrevivir. En la siguiente parte conoceremos cómo Alison logró llegar hasta una carretera
el increíble rescate que sorprendió incluso a los médicos y cómo comenzó la investigación para identificar a los dos hombres responsables de uno de los ataques más impactantes de la historia de Sudáfrica. Los dos hombres se alejaron convencidos de que nunca volverían a verla. El automóvil desapareció en la oscuridad, el ruido del motor se hizo cada vez más lejano y el silencio volvió a cubrir aquel terreno aislado a las afueras de Port Elizabeth. Para cualquier persona que hubiera observado la escena, solo existía una conclusión posible. Nadie podía sobrevivir a lo que acababa de ocurrir, pero Alison Botha todavía estaba viva. Permaneció inmóvil durante algunos minutos. Respiraba con dificultad. El dolor recorría todo su cuerpo. Cada intento por moverse parecía imposible. Sin embargo, poco a poco comenzó a recuperar la conciencia. Miró a su alrededor. No había casas. No había luces, no había nadie que pudiera escucharla. Solo oscuridad. Comprendió que, si quería vivir, tendría que salvarse ella misma. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia. Intentó incorporarse. El esfuerzo era enorme, sus piernas apenas respondían, pero consiguió ponerse de pie. Cada movimiento requería una fuerza extraordinaria. No sabía en qué dirección caminar. Solo buscaba una carretera. Un automóvil. Cualquier persona que pudiera verla. Mientras avanzaba lentamente, trataba de mantenerse consciente. Sabía que si se rendía, probablemente nadie la encontraría con vida. Durante el trayecto tuvo que detenerse varias veces para recuperar fuerzas. El cansancio era inmenso, pero había algo más fuerte que el dolor, su deseo de sobrevivir. Después de caminar durante varios minutos, finalmente divisó una carretera. Era una vía poco transitada. A esa hora casi no circulaban vehículos. Aún así, Alison reunió las pocas fuerzas que le quedaban y comenzó a pedir ayuda. Pasaron algunos minutos que parecieron eternos. Entonces apareció un automóvil. El conductor redujo la velocidad al verla. Al principio pensó que se trataba de una persona que había sufrido un accidente, pero al acercarse comprendió que estaba frente a una escena completamente diferente. Sin perder tiempo, llamó a los servicios de emergencia. Pocos minutos después llegaron los paramédicos. Incluso los profesionales con más experiencia quedaron impactados por el estado en que encontraron a Alison. Mientras era trasladada al hospital, permaneció consciente durante gran parte del recorrido y, sorprendentemente, comenzó a proporcionar información sobre lo ocurrido. Recordaba detalles, las voces de los agresores, la forma en que hablaban, el automóvil, el recorrido y algunos rasgos físicos que más tarde resultarían fundamentales para la investigación. Cuando llegó al hospital, los médicos iniciaron una intervención de emergencia. La prioridad era mantenerla con vida. Las lesiones eran extremadamente graves. Durante horas, distintos especialistas trabajaron sin descanso. En varios momentos el pronóstico fue incierto, pero Alison siguió luchando. Contra todo pronóstico, sobrevivió a la cirugía. Los días siguientes fueron igual de difíciles. Necesitó múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación. Sin embargo, mientras los médicos se concentraban en salvar su vida, los detectives comenzaron a hablar con ella. Muchos pensaban que recordaría muy poco. Había vivido una experiencia traumática, pero Alison sorprendió nuevamente a todos. Con una serenidad extraordinaria, comenzó a describir a los dos hombres. Recordó sus rostros, su forma de hablar, su estatura, su complexión, incluso pequeños detalles de sus conversaciones durante el secuestro. Los investigadores elaboraron retratos hablados, utilizando toda la información que ella proporcionó. Esos dibujos comenzaron a distribuirse por toda la ciudad. La noticia ocupaba los principales titulares de Sudáfrica. La policía recibió decenas de llamadas. Algunas eran falsas, otras parecían prometedoras. Cada nueva pista acercaba un poco más a los responsables. Los detectives estaban convencidos de una cosa: los agresores habían cometido un error. Habían dejado con vida a la única persona capaz de identificarlos, y Alison estaba decidida a colaborar hasta que fueran capturados. En la tercera parte conoceremos cómo las pistas proporcionadas por Alison permitieron identificar a Franz du Toit y Townes Kruger, cómo fueron capturados por la policía y las impactantes pruebas que los vincularon con uno de los casos más conmovedores en la historia criminal
de Sudáfrica. Mientras Alison Botha luchaba por recuperarse en el hospital, la policía de Sudáfrica inició una investigación a gran escala. Los detectives sabían que el tiempo era crucial. Si los responsables no eran capturados rápidamente, podían volver a atacar. Pero esta vez contaban con una ventaja inesperada. La propia víctima seguía con vida y estaba decidida a ayudar. A pesar del enorme impacto físico y emocional que había sufrido, Alison comenzó a colaborar con los investigadores apenas su estado lo permitió. Cada entrevista aportaba un nuevo detalle. Recordó la voz de los dos hombres, la forma en que se dirigían el uno al otro, las expresiones que utilizaban, el recorrido aproximado que habían seguido en automóvil. Incluso recordó características físicas que, para cualquier otra persona, habrían pasado desapercibidas. Los retratistas de la policía trabajaron junto a ella durante horas. Poco a poco fueron dando forma a los rostros de los sospechosos. Cuando los retratos fueron distribuidos entre las distintas unidades policiales, comenzaron a llegar las primeras pistas. Varios agentes creían haber visto anteriormente a uno de esos hombres. No eran completos desconocidos. Ambos tenían antecedentes penales. Uno de ellos era Frans du Toit, el otro era Theuns Kruger. Los investigadores empezaron a revisar sus movimientos durante los días previos al ataque. Las coincidencias comenzaron a acumularse. Vivían relativamente cerca de la zona. Tenían acceso a un vehículo que coincidía con algunas descripciones. Y varios testigos afirmaron haberlos visto juntos la noche del crimen. La evidencia seguía creciendo. Pocos días después, la policía decidió actuar. Los agentes localizaron a ambos sospechosos y procedieron a detenerlos. Durante los interrogatorios, los dos hombres intentaron negar cualquier participación. Afirmaban no conocer a Alison. Decían que nunca habían estado con ella, pero las pruebas contaban una historia muy diferente. Los investigadores analizaron el automóvil utilizado durante el secuestro. También examinaron distintos objetos encontrados durante los registros. Las pruebas forenses comenzaron a relacionar directamente a ambos hombres con el ataque. Mientras tanto, Alison seguía recuperándose. Cuando los detectives le informaron que habían detenido a dos sospechosos, ella aceptó participar en una rueda de reconocimiento. Era un momento decisivo. Los investigadores necesitaban confirmar que habían capturado a las personas correctas. Alison observó cuidadosamente a cada uno de los hombres. No dudó. Señaló a Frans du Toit. Después señaló a Theuns Kruger. Los reconoció como los dos hombres que la habían secuestrado aquella noche. Su identificación se convirtió en una pieza fundamental del caso. La noticia recorrió rápidamente todo Sudáfrica. Muchas personas no podían creer que la joven hubiera logrado sobrevivir y además identificar a sus agresores. Pero aún faltaba el paso más importante, el juicio. La fiscalía comenzó a preparar un caso sólido. No solo contaban con la identificación realizada por Alison, también disponían de pruebas físicas, testimonios y evidencia forense que vinculaban a ambos acusados con el crimen. La presión mediática era enorme. El país entero seguía el proceso. Cada audiencia era noticia. Cada declaración ocupaba las portadas de los periódicos. Mientras tanto, Alison continuaba su recuperación. Además de las numerosas intervenciones quirúrgicas, tuvo que enfrentarse a un desafío aún más difícil: superar el trauma psicológico. Muchos especialistas pensaban que necesitaría años para recuperar una vida normal. Sin embargo, una vez más sorprendió a todos. En lugar de permitir que el miedo definiera su futuro, decidió enfrentarlo. Poco a poco comenzó a reconstruir su vida y prometió que no permitiría que aquellos hombres le arrebataran también su esperanza. En la última parte conoceremos el juicio que conmocionó a Sudáfrica, las condenas impuestas a Frans du Toit y Theuns Kruger, y cómo Alison Botha transformó una tragedia inimaginable en un poderoso mensaje de fortaleza y resiliencia que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Cuando comenzó el juicio, la atención de toda Sudáfrica estaba puesta en una sola sala. Los periódicos seguían cada audiencia. Las estaciones de televisión informaban diariamente sobre el avance del proceso. La historia de Alison Botha había conmovido al país entero, no solo por la brutalidad del ataque, sino porque, contra toda lógica, la víctima estaba viva para contar exactamente lo que había ocurrido. Frans du Toit y Theuns Kruger comparecieron ante el tribunal acusados de secuestro, agresión y tentativa de asesinato, entre otros delitos. Durante semanas la fiscalía presentó pruebas forenses, testimonios y los informes elaborados por los investigadores. Cada evidencia apuntaba a los dos acusados,
Pero la prueba más contundente fue el testimonio de Allison. Cuando llegó el momento de declarar, toda la sala permaneció en silencio. Frente a ella estaban los dos hombres que habían intentado acabar con su vida. Sin embargo, Allison habló con una serenidad que sorprendió incluso a quienes llevaban años trabajando en los tribunales. Relató cómo había sido secuestrada, cómo intentó convencer a sus agresores de que la dejaran marcharse, cómo despertó sola en medio de un terreno aislado, y cómo tomó la decisión de luchar por vivir cuando todo parecía perdido. Su declaración fue clara, precisa y profundamente conmovedora. Los jueces escucharon atentamente cada palabra. La evidencia era contundente. Finalmente, el tribunal declaró culpables a Franz Dutoit y Theuns Kruger. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por secuestro, agresión y tentativa de asesinato, además de recibir otras penas por los delitos cometidos. Para muchas personas, la sentencia representó el cierre de uno de los casos más impactantes en la historia criminal de Sudáfrica. Pero para Allison, el verdadero desafío apenas comenzaba. La recuperación no terminó cuando salió del hospital. Durante meses tuvo que someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas, largas sesiones de rehabilitación y un proceso emocional que resultó tan difícil como las heridas físicas. Sin embargo, Allison tomó una decisión que cambiaría nuevamente su vida. En lugar de vivir definida por el miedo, decidió utilizar su historia para ayudar a otras personas. Comenzó a ofrecer conferencias sobre resiliencia, participó en campañas de apoyo a víctimas de delitos violentos y escribió un libro donde relató su experiencia con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza. Con el paso de los años, miles de personas escucharon su historia, no como un relato de violencia, sino como un ejemplo extraordinario de fortaleza. Allison repetía con frecuencia una idea que se convirtió en el centro de su mensaje: que los responsables podían haber intentado arrebatarle la vida, pero jamás permitiría que también le quitaran la alegría de vivir. Décadas después, el caso volvió a ocupar titulares cuando los dos agresores obtuvieron la libertad condicional tras cumplir los requisitos establecidos por la legislación sudafricana. La noticia generó una fuerte reacción pública. Muchas personas consideraban que nunca debían recuperar la libertad. Allison reconoció que fue un momento muy difícil, pero mantuvo el mismo mensaje que había defendido durante años. Afirmó que no permitiría que el odio controlara su vida y continuó dedicando su tiempo a inspirar a otras personas que enfrentaban situaciones traumáticas. Hoy, la historia de Allison Botha es estudiada en universidades, escuelas de medicina, cursos de criminología y programas de psicología como uno de los ejemplos más extraordinarios de supervivencia y resiliencia. No porque sobreviviera a un ataque extremadamente violento, sino porque encontró la fuerza para reconstruir su vida cuando parecía imposible hacerlo. Su historia demuestra que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en sobrevivir. También consiste en levantarse cada día, seguir adelante y negarse a permitir que el miedo escriba el resto de tu historia. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te gustó este documental, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas conozcan las historias que han marcado la historia criminal del mundo. Nos vemos en el próximo episodio.